Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Grandeza Podcast. Y el día de hoy nos acompaña David Jiménez, un profesional que ha construido su camino en entornos exigentes, donde cada decisión implica responsabilidad, presión y carácter. A lo largo de su trayectoria ha aprendido que más allá de los proyectos, lo que realmente define a una persona es cómo piensa, cómo enfrenta los retos y cómo se mantiene firme cuando las cosas se complican. Hoy vamos a conocer a David más allá del trabajo, su mentalidad, sus aprendizajes y lo que lo ha llevado a convertirse en quien es hoy. David, bienvenido, amigo. Luis, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo después de ya varios años, amigo. Sí, amigo, varios años ya. Y, amigo, de verdad me da mucho gusto tenerte aquí. Creo que tienes una mentalidad que va a dejar mucho en este episodio, que va a construir mucho y que seguramente a quienes escuchen les va a sumar bastante. Antes de comenzar, amigo, a hacer algunas preguntas y entrar más en tema, amigo, me gustaría primero que tú nos definas quién es David Jiménez. Gracias. Pues un saludo a todos los podescuchas que están escuchándonos. De verdad que es un gusto. Y bueno, estaba pensando, ¿no? Cuando me invitaste, dije, ¿qué es lo que yo puedo compartir sobre esto, la grandeza, ¿no? Más allá de mi altura, digo, como no nos pueden ver, nos pueden ver, yo mido un 98, entonces claramente sí represento la grandeza, pero no la grandeza de la que estamos hablando, claro, ¿no? Y creo que esto se remonta pensando en quién soy y qué es lo que he hecho para estar donde estoy o cómo me ha llevado ese camino. Veo hacia atrás y me doy cuenta que durante mucho tiempo el motor que yo tenía en mi vida no era tanto el éxito, más bien era el miedo. Y esto es lo que me ha llevado a ir trabajando, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que el miedo se volvió un motivador? Yo pensaba que no era el miedo, ¿sabes? Yo creo que de entrada no lo aceptamos ni lo reconocemos. Creo que es un punto más avanzado en tu vida cuando ya dices, oye, sí, creo que mi principal motivador no estaba de otro lado, sino era parte de las carencias o parte de las experiencias que yo tenía, ¿no? Y esas experiencias me llevaron a trabajar extra, ¿no? Entonces, creo que ya hoy viéndolo en retrospectiva puedo darme cuenta, el miedo era un motivador grande. ¿Consideras, amigo, que a través del tiempo eso que te movía, que era el miedo, cambió y se transformó en algo diferente? O sea, que hoy en día ¿te sigue moviendo el miedo o te mueve algo diferente? Y primero quiero hacer esa pregunta, pero luego quiero que regresemos un poquito a ese tema del miedo porque me llamó mucho la atención, amigo. Bueno, mira, creo que tenemos que definirlo un poco más claro, ¿no? Okay. Porque a veces creemos, cuando escuchamos la palabra miedo, que es algo malo, ¿no? A mí me gusta ver el miedo como de dos formas. Cuando uno se acerca a, no sé, a una cornisa, cuando estás en la parte de arriba de un edificio y te acercas al límite y te asomas, independientemente de que tú tengas fobia a las alturas o no, cuando te acercas tu cuerpo inmediatamente reacciona. Es el miedo. Y no es que te paralices, pero es que todo tu sistema, tu cuerpo dice, oye, te hace sentir algo. Ese algo te hace dar un paso hacia atrás. Sí, se pone alerta. Sí, te pones en estado de alerta y dices, oye, cuidado, o sea, de aquí caes y ya no hay, o sea, ya no hay solución. Para eso sirve el miedo. El miedo es como una alerta en el camino. No siempre quiere decir que te paralices. Quienes sufren de fobia a las alturas, sí, claramente sienten esa sudoración en las manos, ese parálisis, ese vértigo en el que se empieza a acercar el fondo o la caída, ¿no? Y se paralizan. Tengo un amigo, un compañero que experimenta esto y cuando hemos estado en situaciones así de altura se queda congelado, literalmente hay que jalarlo y quitarlo de la orilla. Pero hay otras personas que funcionan con el miedo. Es decir, el miedo te sirve para saber aquí está el límite y de aquí en adelante lo que sigue es incierto y puede ser peligroso o puede ser el camino correcto. Entonces a mí el miedo me ha servido para delimitarlo en dos formas. Una en la que dices, ok, si estoy sintiendo miedo, solamente hay de dos. O voy en el camino correcto para hacer algo que ha sido completamente diferente o debo tener cuidado porque hay un riesgo grande. ¿Te acuerdas cómo fue la primera vez que identificaste? Decías que en retrospectiva te das cuenta que
algunas cosas te movió el miedo. ¿Te acuerdas cómo fue cuando te diste cuenta de eso? Yo creo que darme cuenta ya fue algo ya de mi etapa adulta. Ok. Es decir, no es algo que yo de adolescente tuviera miedo o me sintiera, ¿sabes? O sea, paralizado o no me daba cuenta. Simplemente trabajaba 3 veces más fuerte. Ok. Hoy ya revisándolo, mirando hacia atrás, digo, bueno, claramente yo tenía un miedo, ¿no? Tal vez el miedo que tenía en ese momento era el miedo de no encajar. Ok. Entonces yo buscaba lograr, ¿no? Tenía que, pensando o haciendo el análisis, mira, déjame ponerle un poquito más de contexto tal vez, ¿no? Yo estudié en una primaria privada. Y aunque yo viéndolo hoy y agradecido con todo lo que mis padres me dieron, cuando veo la comparación que yo tenía en un entorno así, en una escuela privada, donde la mayoría de mis compañeros tenían un nivel socioeconómico mucho mayor, había cosas que yo sentía que me hacían falta. O sea, mis padres me daban todo lo que yo necesitaba, pero no viajábamos fuera del país cuando estaba en la primaria cada año. ¿Y tus compañeros lo hacían? Y mis compañeros lo hacían. Ajá. Y entonces era un mecanismo para mí de, híjole, ¿y si yo no encajo aquí? O sea, porque siento que me hace falta algo, ¿no? Y entonces ese era el temor o ese miedo era no encajar. O sea, no ser una pieza que estuviera ahí dentro. Pero al mismo tiempo se volvía en una motivación. Eso decía, bueno, yo tengo que demostrar que no hace falta tener todo eso, ¿no? Que puedo ser el mejor a nivel deportivo, a nivel espiritual, a nivel escolar. Y entonces hacía todo lo necesario para cumplir con esa cuota o con esa meta de decir, yo puedo hacer todo sin importar esta parte. Fíjate, amigo, que ahorita que estás hablando del miedo, me acordé de un mensaje que escuché alguna vez de Wendy Nelson. Y ella explicaba justamente que a veces ese temor o ese... No me acuerdo exactamente si ella decía temor o miedo, pero usó algún concepto muy similar. Pero decía que justamente ese tipo de sentimientos pueden ser un gran motor para movernos a hacer algo diferente, ¿no? Y ella explicaba que no está mal que sintamos ese miedo, ¿no? O ese temor. Por ejemplo, un temor a no pertenecer, a no encajar o a no cumplir las expectativas de... Entonces, porque a veces, creo que tú lo decías bien, ¿no? Al inicio, a veces lo marcamos como algo malo. Es decir, que si en mi vida estoy pasando por temor a algo, es malo, ¿no? Y entonces tengo que evitarlo, tengo que darle la vuelta por otro lado y ya no enfrentar eso, ¿no? Y mejor me voy a un lugar donde esté más cómodo o más tranquilo, donde no me sienta así. Vamos, mira, no todas las personas logran identificar que lo que están sintiendo es miedo. Porque identificar que es miedo, pues requiere enfrentarlo. Enfrentarlo no quiere decir que tienes que superarlo, no tiene... Es decir, el miedo no se va a acabar porque le plantes cara, ¿no? Y te pongas de frente y reconozcas que existe. El miedo va a seguir ahí. Lo que tienes que hacer es hacerlo con miedo. Entonces, no sé si por ahí va el concepto que estabas compartiendo, pero personalmente yo me di cuenta, analizándolo hoy con el conocimiento que tengo, la experiencia, lo veo y digo, bueno, yo me volví ese chico que es el que quiere sobresalir en todo, ¿no? Quiere sobresalir en el deporte, quiere sobresalir en los idiomas, en concursos de oratoria, en computación. O sea, en todo yo quería sobresalir y yo quería demostrar. Y no sé si era un demostrar a los demás o era un proceso mucho más interno, porque yo no podía decirte, si tú me hubieras preguntado cuando era un adolescente, claro, tenía miedo. Es algo que identifico hoy, ¿no? Entonces yo en ese momento me veía como alguien... yo quiero ser exitoso, yo quiero ser sobresaliente, yo para todo lo puedo hacer. Claro, la motivación venía de algo muy interno, ese temor, y si no soy suficiente, y si no, o sea, ¿cómo lo puedo demostrar? Y la manera de demostrarlo, pues requería trabajo extra, requería mostrar que a veces no solamente el talento natural es lo suficiente, sino que era necesario compensarlo con trabajo y trabajo duro. ¿Y ese tipo de sentimientos que tenías en tu adolescencia, amigo, siguen siendo parte de ti? Sí, claramente. Okay. O sea, yo creo que lo que nos pasa en la vida
entre los 15 y los 30 años, para mí, es lo que define la persona, tu carácter, quién vas a ser y el rumbo que va a tomar el resto de tu vida. Y no es que lo diga como una limitación. Es decir, bueno, lo que hiciste de los 15 a los 30 y si no hiciste allí, si no desarrollaste ciertas habilidades, ya no lo tienes en la vida. Pero eso marca totalmente tu carácter y cómo vas a reaccionar ante las distintas, pues, situaciones en las que te presentes o en las que estés ahora, hoy en tu vida. Entonces, yo creo que hoy podemos trazar una línea hacia atrás justamente a esos años de formación y las decisiones que tomaste ahí y eso van a definir, pues, toda tu vida. Oye, amigo, ahorita me gustó cómo terminaste una parte donde decías, hazlo con miedo. O sea, pero hazlo. ¿Nos podrías contar alguna experiencia, algo en lo que te haya marcado esto de hacerlo con miedo? Yo creo que, y veo que es una de las partes principales en mi vida, cuando lo analizo, me doy cuenta que el deporte siempre fue un lugar seguro. Ahora, debo decirlo, bueno, tú me conoces, soy muy alto, pero eso no garantiza que ya tengas talento para el deporte, específicamente el básquetbol. Y yo crecí, mi papá, él era entrenador de básquetbol. Ok, interesante. Y muy deportista, o sea, mi papá había jugado todos los deportes. Golf, tenis, el que tú quieras, fútbol, ¿no? Él fue muy buen jugador de fútbol. Y yo crecí con un cuarto, de hecho en mi casa teníamos un salón. O sea, literalmente un salón de clases con pizarrón, pupitres y todo. Ahí es donde hacíamos las tareas con mi mamá y mi papá, que ambos son profesores. Y entonces también una parte era como un librero, estaba lleno de trofeos. Okay. Y entonces no es como que te contara todos los días mi papá la historia de cada uno de esos trofeos, pero es el hecho de que lo que simboliza, ¿no? Un trofeo es una victoria, ¿no? Y entonces tú llegas ahí, estás haciendo la tarea y todos los días los ves. Y dices, wow, o sea, ve toda esta vitrina de trofeos. Eso significa que, pues, que había sido un buen deportista. Y entonces de manera subconsciente ya estás preparado para, bueno, y si yo no tengo un cuarto lleno de trofeos o medallas así, ¿sabes? Nadie me lo dijo. Mi papá no dijo, oye, yo espero que seas un campeón y un ganador. No, jamás tuve esa conversación. Pero de manera subconsciente, tener un cuarto lleno de trofeos y dice, wow, aquí hay un buen nivel. Qué interesante, amigo. Fíjate que no sabía eso de ti. Digo, me imaginaba que eras bueno para el básquet por la altura. Mi 1.98 no es poco. Pero qué interesante, amigo. ¿Y sabes qué? Creo que hay cosas que, como tú lo dijiste, no las hacemos de manera consciente. O no las captamos de manera consciente, amigo. Y mira, en esa línea de tu pregunta, ¿no? Identificando estas cuestiones, te digo, creces con esta idea subconsciente de que hay éxito allí, ¿no? O sea, se representa en esos trofeos, en esas medallas. Y luego vas, ¿no? Bueno, entrenábamos, toda mi familia, o sea, mis hermanas también entrenaban y jugaban básquetbol. Y era algo que hacíamos todas las tardes después de la escuela. Y entonces llegas ahí y te das cuenta que, oye, pues soy el hijo del entrenador, pero no soy el más talentoso. Ok. O sea, había compañeros, especialmente recuerdo alguno de ellos que venía del norte del país, ¿no? Y llegó a vivir ahí en la región de Hidalgo, donde yo vivo. Y él tenía el básquetbol en la sangre, ¿sabes? O sea, él lo jugaba de manera innata. Entonces, tú ves a alguien con talento que llega, hace 2, 3 movimientos y todo se le da en el juego. Y luego te ves a ti mismo y dices, oye, yo estoy aquí todo el día y allí voy, ¿no? O sea, no puedo competir a la par con él. ¿Cómo te hacía sentir eso, amigo? Bueno, ese es el sentimiento que te daba creo que no soy suficiente, ¿sabes? Pero no era, nuevamente te digo, hay distintos niveles de miedo. Uno de ellos es el que te paraliza y no te deja moverte. Y otro es el que yo siento así en el fondo, pero que además dices, no importa, o sea, ¿qué vas a hacer con ello? Para mí, esos miedos eran la motivación. Entonces, no era el más talentoso, pero yo sabía que podía entrenar más duro, que podía trabajar más horas. Y entonces, no importaba. O sea, sí hacía una diferencia el talento, pero creo que el talento no puede sustituir a la disciplina y al trabajo. Estoy de acuerdo, amigo. 100% de acuerdo con eso. Fíjate que ahorita estabas platicando, amigo, y dijiste que con tu compañero del norte del país
tú sentías que tal vez no era suficiente. Hay un concepto en la psicología que es justamente el concepto de la insuficiencia y explica que es un lugar en el que una persona percibe que no cumple con expectativas propias o externas y esto puede impactar en la autoestima, en las decisiones y en la forma de relacionarse. Digo, yo no soy psicólogo, ¿verdad? Pero nada más aprendí este concepto hace poco, hace unos días. Lo estaba aprendiendo y ¿cómo ese sentimiento te ayudó? Porque tú lo dijiste, o sea, tu papá tampoco te dijo, tú tienes que ser el campeón. O sea, te entrenaba, pero tampoco te estaba poniendo una expectativa. ¿Tú te ponías una expectativa a ti mismo? Mira, y es que esa es la parte. Te digo que hay muchas de esas expectativas que a lo mejor no son mencionadas. Sí. Yo sé que hay casos en los que sí se dicen implícitamente, tácitamente, es decir, te dicen tienes que ganar, ¿no? Hay gente que tiene como padres que son muy exigentes y no solo en el deporte, es decir, como esperan muchas cosas de ti e incluso usan esa frase que yo creo que es completamente destructiva cuando dices, no, es que me decepcionaste, ¿no? Uy, creo que es así, es un sentimiento como muy fuerte. En mi caso no lo había, pero yo sí podía ver, no la expectativa, sino esta cuestión subconsciente de, bueno, es que hay que tener el resultado. Y además, mi papá sí era alguien exigente, pero no era alguien exigente. Déjame ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando entrenábamos y hacíamos un ejercicio nuevo, ¿no? Casi siempre era como, a ver, hazlo tú. Y me ponía a mí a hacerlo, ser el primero en hacerlo. Y entonces es como el primero que hace el ejercicio, esperas que sea el ejemplo para que los demás vean cómo lo tienen que hacer. Entonces sí te pone una cierta carga, pero lo haces y al final estás en eso, estás en un entrenamiento. O sea, no te tiene que salir perfecto. Y cuando yo lo hacía y no lograba el ejercicio, sí, mi papá sí me miraba y me decía como, es que tú puedes hacerlo. O sea, vuelve a hacerlo. Hazlo otra vez, ¿sabes? Otra vez. Y empieza este ciclo de frustración donde es que cada vez que más lo intento y más lo intento, menos me sale porque pues tengo más estrés o porque ya estoy más cansado. Pero él decía como, no te rindas, te tiene que salir. O sea, y si estás cansado, hazlo cansado. Entonces, dale, otra vez. Aquí vamos a estar toda la tarde hasta que salga. Y entonces entraba en un juego en la mente en el que dices, es que, o sea, yo sentía ese coraje, pero no enojo con mi papá. Era tengo que hacerlo. O sea, confía en que puedo hacerlo. Y si él dice que puedo hacerlo, él es el entrenador, él sabe cuáles son mis habilidades, tengo que hacerlo. Claro, ese es hoy como yo reflexiono esas ideas, ¿no? A lo mejor no pensaba así cuando estaba de adolescente, nada más era como enojo y frustración y era como venga, otra vez, hasta que lo haces. Y cuando ya lo haces, ¿no? Como, quedas súper cansado, pero te das cuenta. No te das cuenta en ese momento, pero hoy me doy cuenta. El trabajo, la disciplina, el intentarlo una y otra vez, aunque te sientas frustrado, tiene sus resultados. Fíjate, amigo, qué interesante historia. Y ahorita dijiste algo que me llamó la atención, que él confiaba en ti, ¿no? O sea, que a pesar de que había una expectativa, quizás una propia expectativa tuya también de, oye, mi papá es el entrenador, tengo que lograr ciertas cosas, él mostraba confianza en ti. ¿Qué tan importante crees tú que es mostrar confianza en otras personas para que esas personas descubran su grandeza, amigo? Yo creo que es allí como el secreto, ¿sabes? Yo considero que mi papá era un muy buen entrenador y la cuestión es porque él tenía muy buena psicología deportiva. Ok. Él integraba equipos o formaba equipos que no se centraban en el jugador estrella. ¿Sabes? Yo creo que todos los que hemos hecho deporte, siempre hay una estrella. O sea, siempre hay alguien que es la estrella del equipo. Porque tiene talento, ¿no? Y a veces tiene talento y trabajo, entonces todavía es mucho mejor. Pero mi papá integraba equipos en los que el valor individual de cada persona se hacía notar. Wow. A veces es duro estar en la banca. Sí. Es duro. Pero mi papá siempre desarrollaba un jugador, o sea, un compañero que tú eres el que tiene la mejor condición. No eres titular, no vas a jugar todos los partidos, pero el día que juguemos un partido muy difícil, que el otro equipo tenga una estrella que nos supera a los 5 que están en cancha, ese día voy a sentar a alguien y tú vas a entrar.
Entonces, esa persona sabía el valor que tenía, aunque jugaba desde la cancha. Él jugaba en la banca, perdón, desde la banca. Él jugaba desde la banca, pero sabía que en el momento que hubiera alguien que nos superaba a los demás, él iba a entrar. Él entendía su rol. O sea, mi papá era muy bueno en sacar lo mejor de cada una de las personas. Y entonces cuando, oye, ¿sabes qué? Vas a entrar. Él ya sabía, sí, es al 10, ¿verdad? El que tengo que marcar. No lo dejes ni recibir la bola. Y entonces esa persona sabía que ese era su rol, ese era su papel. Estaba enfocado a lo que tenía que hacer. Sí. Y todo esto, pues es la base de hacer un equipo. El equipo se integra de 12 jugadores, no solo de 5, no solo de una estrella. Y creo que eso es lo que lo hacía un buen entrenador. Y es algo que yo veía y podía notar que todos teníamos un papel, un rol que jugar. Y eso es lo que hacía grandes a los equipos. Eso es lo que nos hacía tener éxito, lo que nos hacía ganar. Wow, amigo. Está súper interesante tu plática, ¿eh? Vamos a estar aquí unas 10 horas, yo creo. no tenemos tanto tiempo, pero, amigo, otra pregunta. Ahorita que estabas platicando de todo esto, ¿cómo ha tenido un impacto todo esto que ya viviste en el pasado? Mira, antes de eso, antes de mi pregunta, te platico algo. Yo creo que independientemente de nuestras circunstancias o experiencias de vida, es una decisión el aprendizaje. Porque al final, buena o mala, uno decide si aprende o no aprende. Eso es una decisión de la persona. ¿Cómo es que estas cosas que tú aprendiste en tu juventud, amigo, te han ayudado hoy en día? En tu vida actual, no sé si sigues jugando básquetbol o sigues haciendo deporte, pero en tu vida actual, amigo, en los negocios, en lo que tú haces, ¿cómo te ha ayudado, amigo? Sigo jugando y sigo sin ser el más talentoso. Ok. Esa es una constante, pero sí sé que tengo algo que aportar. Okay. Y yo creo que en la vida en general, o la experiencia en el deporte, y no necesariamente tiene que ser el deporte, puede ser un arte, puede ser la música para algunos, baile para otros, pero el haber desarrollado una actividad en tu juventud que requiriera esfuerzo, porque hay que ir a entrenar, sí, claro. ¿no? O sea, hay que convencerse de hoy no quiero, hoy me siento mal, hoy estoy cansado, hay que ir a practicar, ensayar piano, ir a la clase de danza, hay que aprenderse los pasos. Cualquier persona que ha experimentado esto en esa etapa de formación temprana durante su juventud tiene más bases para tener éxito, porque ya sabe cuál es el camino. O sea, aprenderte una melodía en el piano requiere que la repitas 1000 veces y eso es tedioso y es cansado, es la misma canción, pero también te da la satisfacción de cuando la tocas por primera vez, no sé, 3 compases seguidos bien, ¿no? Y ya finalmente llevo 4 horas aquí, ¿no? O sea, esa satisfacción. Entonces conoces cuál es el proceso, cuál es lo que yo diría la metodología del éxito, que es la disciplina. Entonces, cualquier persona que lo ha experimentado, eso tiene un impacto que se traduce completamente a su vida, sea personal, profesional. Y entonces creo que puedo trazar una línea desde esas experiencias en el deporte hasta hoy, a cada fase. Entonces trato de seguir jugando, al menos lo hago una vez a la semana, siempre y cuando el tiempo me lo permita, las reuniones, etcétera. Pero sí busco tener ese espacio porque sigue siendo parte de mi vida. Oye, amigo, ahorita que decías de la frustración, de repetir todo 1000 veces, ¿qué hacía David o qué hace David para enfrentar ese momento de frustración y no rendirse? Te digo que yo creo que una de las cosas que viene a mí tiene que ver mucho con esas experiencias. Porque después la frustración primero es en un deporte o en algo físico, pero a veces es en algo intangible, ¿no? Yo creo que esa tolerancia a la frustración viene también del ejercicio. Correcto. Es decir, practicar el rechazo, practicar... esa tolerancia es como un músculo. Okay. Entonces yo puedo pensar en momentos en los que la frustración se llega a sentir. Experiencias de mi vida en las que digo, híjole, ya, es que ¿qué más hago? ¿No? O sea, ya estoy haciéndolo y no tiene ningún resultado. ¿Qué puedo cambiar o cómo lo hago diferente? Digo, tú y yo tenemos la experiencia, ¿no? del servicio
como misioneros, ¿no? Y creo que ahí viene como esta parte del rechazo. Obviamente al principio sentía la frustración cuando alguien te dice, no estoy interesado. Y tú, pero es que esto es súper importante, yo quiero que lo escuchen. Sí, le va a ayudar en su vida. Sí, le va a cambiar su vida. O sea, ve lo que está pasando, esto puede ayudarle. Y las personas te dicen que no. Eventualmente lo convertí en un ejercicio matemático. Es decir, yo ya sabía que por porcentaje había 99 que no lo necesitaban. Pero solo 1% que estaban perdidos. Y entonces, cuando yo hice ya esa fórmula matemática y dije, oye, a ver, hay 99 que van a decir, no estoy interesado, pero hay 1% de todas las personas que están aquí o de todas con las que hables, del 100% con las que hables, 1% está listo. 1% lo está buscando. Y entonces eso cambió totalmente el paradigma de la frustración, del rechazo. Cuando alguien me decía, no, muchas gracias, yo ya tenía el ánimo porque decía, perfecto, estoy jugando con los números. Ya solo tengo que encontrar otro más. Hablar con 100 personas me va a dar una que ya está preparada, que está lista, que nos está buscando. Y entonces cambió el sentimiento, cambió la idea de la frustración, se volvió un ejercicio meramente matemático y porcentual. O sea, simplemente anotaba cuántos llevábamos y yo sabía, o sea, sí o sí. Sí, estoy más cerca del que... Estoy mucho más cerca del que sí. Y entonces eso me hizo ver distinto o reaccionar diferente a la frustración. Fíjate que no lo había pensado, amigo. Creo yo que en su momento lo vi igual, pero no lo había pensado hasta ahorita. Y para mí sí era totalmente un ejercicio matemático. O sea, literalmente llevaba la cuenta. Y entonces sabía por porcentaje, pues ya estamos a nada de encontrarnos a la persona que está dispuesta a escucharnos. Hay que seguir avanzando. Fíjate que me llama la atención. Quiero que sobre todo mi hijo mayor escuche este episodio. Después de todo lo que hemos platicado. Igual tiene 13 años para poner en contexto. Y entiendo que es justamente esta edad en la que vienen esos sentimientos a veces de frustración. Mis hijos practican un deporte que se llama gimnasia para todos. Pero a veces yo veo eso en él, ¿no? Y también tocan instrumentos, él toca violín, el chiquito toca la batería. Que a veces viene justamente ese sentimiento de ya no quiero, de a lo mejor voy en la práctica número 90 y ya fue mucho, ¿no? Pero me ayudó ahorita a entender eso, ¿no? Que a veces es saber que matemáticamente ya estamos más cerca, ¿no? Y no rendirse. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es perseverar hasta el fin. Robert D. Hales decía que perseverar hasta el fin no es solamente que hagas cosas bien toda tu vida, sino que lo dividas como por conceptos de tu vida. Es decir, a ver, si tengo un proyecto, ¿no? O si voy a jugar un torneo, bueno, voy a perseverar hasta el fin en ese torneo, ¿no? Y de inicio a fin voy a dar mi máximo esfuerzo, voy a hacer lo mejor que yo pueda, o en un proyecto del trabajo, o en un proyecto de la escuela, etcétera, pero de inicio a fin lo voy a terminar. Y lo voy a hacer bien. Aunque duela, aunque sufra, aunque llore, aunque tal vez sea muy difícil en ese momento, voy a poner en mi mente que lo voy a terminar. Y me gusta mucho esa parte porque nos ayuda a entender que no se trata de que en la vida vas a obtener o vas a buscar el resultado más glorioso, máximo, no sé, sino que puedes dividir cada aspecto de tu vida, ¿no? Y puedes hacer como una sección y progresar o entender más que estás progresando. Fíjate que en muchas pláticas con gente que conozco que he tenido, a veces me doy cuenta que la gente no identifica su progreso. O sea, a veces la gente no se da cuenta de qué tanto ha avanzado en el proceso. Y eso causa frustración. Sí, fíjate que esa es una parte muy, muy importante. Y yo aprendí, hoy lo puedo decir de forma que suene bien, ¿no? Que todo sea medible, cuantificable, que se pueda reportar. Claro, eso ya como lo ves como un sistema de gestión de calidad, pero no lo veía así cuando era chico. Claro. Sin embargo, mi papá sí me exigía tener un registro, ¿no? De los ejercicios que haces y cuánto entrenas y entonces se empezó a hacer parte de mi vida, ¿no? Te digo, esta motivación que era ese miedo o eso me hacía trabajar extra en muchas cosas. Lo interesante de mi personalidad es que yo soy como apasionado. A mí me gusta. Entonces empiezo a trabajar fuerte en algo y entonces me gusta.
Ujú. Hay gente que dice, oye, ¿y qué hago si ya no lo quiero hacer? Pues hazlo hasta que te guste. O sea, continúa, Ujú. continúa hasta que ya le agarres ese sabor. Y para mí ese es un proceso que me sucede de manera muy fácil. Ujú. Empiezo a hacer algo, tiene sus desafíos porque es la primera vez que lo haces, lo entiendes, lo aprendes, lo dominas, o no lo dominas de Ujú. nada, sigues sin tener éxito, pero me gusta el desafío. Ese desafío me Ok. motiva y digo, no, 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 aquí es donde quiero estar, vuélvelo a hacer. Ujú. Otra vez, o sea, tiene que salir, sí o no, tiene que salir. Y entiendo cuál es el proceso es darle más horas. Es Ujú. decir, hazlo más veces, repítelo otra vez, aunque estés cansado. Es más, es mejor cuando estás cansado, cuando estás ya en ese punto de la frustración en el que dices, ya no, no quiero nada. Es justo ahí donde estás a punto de romper esa barrera y tienes que hacerlo una vez más. Bueno, ya, Ujú. una más. Y si de plano no sale, bueno, ya empezamos mañana, ¿no? Te distraes Ujú. con algo. Pero siempre que estás cerca de esa barrera, cuando la frustración aparece, es cuando estás muy cerca de cruzar la barrera. Ujú. No siempre va a ser así, ¿eh? Sí, Pero en claro. muchas veces así es. Entonces solo requiere como una vez más. Hazlo una vez más y listo, ya mañana regresamos. Lo interesante es que tu cuerpo, tu músculo, tu cerebro, todos ya se ejercitaron. Ujú. Entonces cuando regreses otra vez, ya hay práctica, ya hay memoria muscular, ya está el proceso. Tu cuerpo ya pudo descansar, ya pudo asimilarlo y ahora vas a llegar a hacerlo y lo que parecía difícil va a volverse más sencillo. Es cierto, amigo. Fíjate que hace unos episodios hablaba con una psicóloga de la neuroplasticidad, de esta facilidad que tiene el cerebro de neurológicamente irse adaptando para hacer nuevas conexiones y que los procesos sean más sencillos con el paso del tiempo. Y ahorita que estabas platicando esto me acordé de un libro de Simón Cohen, se llama Pleno el libro, y Simón, que es empresario, le explica en su libro que él estuvo practicando natación. Entonces dice que no recuerdo de dónde era su entrenador, pero era asiático, o sea, no me acuerdo qué país, que él siempre les decía, a ver, vas a dar una vuelta y lo seguían dando y que cuando él veía que ya no aguantaban más, que su cuerpo ya de plano estaba molido, les decía, vas a dar una más, porque es esa vuelta la que sigue, que ya te sientes totalmente desvanecido, donde vas a progresar todavía más. ¿Qué te parece ese concepto a ti, amigo? Yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto Ujú. y creo, bueno, yo lo escuché de una experiencia igual. En uno de mis trabajos vendíamos suplementos alimenticios y Ujú. entonces teníamos contacto con muchos deportistas de alto rendimiento. Ujú. Y uno de ellos nos contaba su experiencia al entrenar para un nado en aguas abiertas. Y Ujú. entonces no tenía la facilidad de viajar a estar en el mar y practicar allá. Entonces practicaba los kilómetros en la alberca. Ujú. Y haz de cuenta, tenía que hacer 25 kilómetros y ahí estaba, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta, pero como ya casi terminó. Y entonces se detenía un poco antes, ¿no? De llegar a los 25. En vez de hacer más de los 25, llegar a los 25 o cumplir la meta, siempre se quedaba un poquito antes, pero bueno, mañana entreno otra vez y otra vez y otra vez. El resultado es que cuando él quiso cruzar, cuando estuvo en su competencia, cuando el nado era en aguas abiertas ya, le hizo falta ese pequeño, ese pequeño Ujú. espacio que dejó de hacer durante sus entrenamientos. Ujú. Entonces, sí es importante reconocer o tener la capacidad de verlo. Ujú. No sé, para mí siempre es como una experiencia en la que, o sea, hago una pausa y me observo en el entorno en el que estoy, como en la oficina, en el trabajo, ¿no? En una sala de conferencias, y como lo veo desde afuera y trato de analizar en qué punto voy. Estoy a punto de Wow. llegar. O Ajá. sea, es como que hacer una pausa, aunque tengas ruido y gente alrededor, ¿no? Es como Ujú. haz una pausa y ya estamos, ¿qué tan cerca estamos? Porque es algo que puedes sentir. Con los años, obviamente, te va dando Ujú. más capacidad y lo vas distinguiendo más rápidamente. Es, no, apenas estamos a la mitad. Esto todavía va para largo. Ujú. O cuando sientes no, el nivel de frustración, el esfuerzo, ya estamos llegando a ese límite. Este es el momento en el que tienes que Dar el extra. respirar Ujú. y dale un poco más, ¿no? Ujú. Recorre esa segunda milla, haz ese trabajo extra. Y a veces, casi siempre, cuando cruzas esa barrera, ahí viene el resultado que estás buscando. Wow, amigo.
De verdad estoy impresionado. Este, oye, pregunta David, ¿cómo ayudas? Me queda clarísimo que todo este proceso de ver la grandeza en ti ha sido mucho, incluso decisión propia. O sea, incluso entender que hay que superar ciertas barreras. ¿Qué haces tú, David, para ayudar a otros a encontrar esa grandeza en ellos mismos? Bueno, yo creo que, y en esto viene esa parte que yo te comentaba antes de comenzar, que me gusta el concepto, ¿no? De este podcast. Y porque no es todo lo que somos hoy, los resultados que tenemos, es la suma de todas las personas con las que hemos convivido, de quienes hemos aprendido. Ujú. Como ellos han puesto esas partes del rompecabezas que te forman hoy y que te hacen quien eres. Ujú. Entonces, no puedo ver a alguien que tenga resultados, a alguien que esté siendo exitoso en el deporte, en el trabajo, en los negocios, que no pueda trazar una línea hacia atrás y ver la influencia de otras personas en su vida. 100% de acuerdo. Entonces, Ujú. la grandeza o cuando logras... yo me preguntaba como qué significa o cómo conceptualizaría, cómo describiría la palabra grandeza. Y creo que para mí es una pintura así completa, llena de muchas cosas, hermosa, un atardecer, una montaña, algo construido sobre ella, ¿no? Ujú. Cuando ves grandeza, eso es lo que pienso. Pero todo eso está integrado por muchas partes. Y está integrado por bases, está integrado por cimientos, está integrado por Ujú. conocimiento previo. Entonces, encontrar la grandeza en ti es un acto, para mí es un acto de gratitud. No. Es decir, es Sí. reconocer las personas que han influido en tu vida al punto de que hoy ya no eres el mismo que antes de conocer a esa persona. Ujú. Y ya que tocó tu vida, entonces ahora puedes avanzar. Y creo, o al menos en los ejemplos, pensando en los mentores que he tenido, los ejemplos de esa grandeza siempre han sido muestras de amor. Ujú. Siempre han sido muestras de amor de un entrenador hacia su equipo, ¿no? O de tus padres hacia ti, con los sacrificios que ellos hacen para que tú logres eh, la meta que tienes o el sueño que tienes. O a veces es en el trabajo. Y esto es bien interesante porque no muchas veces, hoy en día no muchas veces escuchamos a la gente hablar del trabajo y decir, no, es que sí hay ese sentimiento, ¿no? Ese amor. Ujú. A veces hasta lo queremos excluir y decimos, no, que en el trabajo no hay amor. Pero es que ese amor se muestra de otra forma, se muestra con interés genuino, Ujú. ¿sabes? Cuando tienes un jefe o un líder en tu trabajo que te conoce, Sí. que se interesa por ti, más allá de si entregaste o no el reporte, si tienes lista la cotización o la licitación que estás haciendo, como él sabe quién eres, se interesa por tener ese pequeño tiempo de comprender quién es tu familia, cómo están, y no se va tan a profundidad a que le cuentes el chisme de tu relación, que si está bien o mal, pero Ujú. tiene el interés, ¿no? Recuerda tu nombre, el nombre de tu familia, como esas muestras de amor genuino, interés real, transmiten y conectan más allá y te permiten tener una relación en la que no tiene que meterse en su vida, ni tiene que ir contigo a comer o a cenar o conocer tu casa y tu familia, pero tiene un interés real en qué te está pasando, cómo eso está afectando el performance que tienes, ¿no? Ujú. Y entonces eso se traduce en ese amor y eso te puede empujar hacia la grandeza o en otras personas. Había una persona que conocemos en común que ahorita me vino algo que alguna vez nos enseñó, Javier Hernández, Sí. y no el Chicharito, otro Javier Hernández, pero fíjate que me acuerdo, no recuerdo exactamente cómo fue, pero me acuerdo que él explicaba que había una persona que era medio rebelde y no la estaba pasando muy bien, pero que él siempre trataba de ser amoroso y bondadoso con esta persona, era con un jovencito. Y que alguna vez uno de los líderes con los que convivían le dijo, oye, Javier, ¿por qué sigues haciendo eso? O sea, ¿por qué sigues, si sabes que él es rebelde, si sabes que se está portando como se está portando, ¿por qué sigues dándole pues muestras de amor? Y él le dijo, es que yo no sé en cuáles de las muestras de amor él va a ser tocado y va a tener un cambio.
Y eso me llamó mucho la atención, amigo, porque tú ahorita lo estás diciendo, o sea, son esas muestras de amor genuino. Y a veces nos rendimos también en ese sentido. O sea, dejamos de amar a los demás y volteamos todo por una brújula del juicio, ¿no? De decir, ahora los voy a juzgar. Entonces, qué importante, amigo. De verdad, qué importante recibir esas muestras de amor, pero también darlas, ¿no? Y mira, son detalles sencillos. Justo ahorita que tocas el tema, en una ocasión, cuando trabajábamos juntos, yo salí una noche a cenar con mis amigos cerca de mi departamento, ahí en el centro de la ciudad, y yo tenía una llamada, algo, no me acuerdo bien los detalles, pero íbamos saliendo de un Vips, era en la noche, yo estaba al teléfono, y justamente ahí alguien, pues, sufrió un asalto, ¿no? Una persona llegó y dame tu teléfono, y yo estaba tan absorto en la llamada que no me di cuenta, además, como era una persona de 1.65, entonces como yo estaba sentado en una banquita ahí en la acera, me levanté, ¿no? Y esta persona fue como de... Me miró hacia arriba y yo como de, oye, no, pues ya, como vete, ¿no? No va a pasar nada. Bueno, no voy a hacer toda la historia y los detalles de lo que pasó, pero bueno, sufrí un asalto, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando yo regresé al trabajo, había sido oye, es que no inventes que me pasó esto y eso llegó a oídos de Javier. Recuerdo que él me invitó a su oficina y nos sentamos, yo estaba del otro lado del escritorio y él me dijo, dame tu teléfono. Y yo... ¿Qué? ¿Me estás saltando? Y entonces como me tardé en reaccionar y después como saqué mi teléfono, ¿no? Y como, dame tu teléfono. Ya, se lo di, me lo regresó. Dame tu teléfono. Y yo se lo volví a dar. Y así lo hicimos como unas 5 veces, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, creo que ya, o sea, ya lo mecanizaste. Cuando algo así pase, da tu teléfono. O sea, entrégalo. No importa. Es algo material. No arriesgues tu vida. Cuídate y no dejes que algo tan sencillo te pueda poner a ti en peligro, ¿no? Y entonces yo creo que ya la historia obviamente llega así, no hombre, el fin de semana pasó esto y me salvé, ¿no? Y toda la historia y todo el contexto que tenía. Y muchos compañeros se interesan porque pues es algo interesante que pasó, algo nuevo, ¿no? Pero para mí eso era la muestra, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto. Él tenía ese interés sincero. Él no me preguntó si a qué hora pasó, cuándo, como el chisme, ¿sabes? O sea, su preocupación era, si esto te vuelve a pasar, cuídate. Y tú no entregas, o sea, no sabemos si te van a disparar o si te van claro. o algo te va a pasar. Entonces, es algo muy sencillo. Pero de entre todas sus ocupaciones, él hizo el espacio para invitarme a pasar a su oficina, sentarse conmigo y asegurarse de que yo pudiera seguir una instrucción muy sencilla. Entrega tu teléfono. Wow, amigo. Pero esa es una muestra de ese interés genuino. Sí. ¿Sabes? Ese, oye, sí me interesa. O sea, escuché que pasó esto. Ya, obviamente, después del ejercicio y que yo ya estaba listo para entregar mi teléfono, él me dijo, ¿no? Tienes que cuidarte, tienes que ser atento, estas situaciones, y ya preguntar cómo estás y qué pasó. Ahora sí, él escuchó toda la historia con detalles y cada una de las cosas que pasaron, pero eso quedó marcado. O sea, eso me tocó y yo dije, ese es el interés genuino, ¿sabes? O sea, sí, no eres 100%. No eres un empleado más, no eres un trabajador más, no eres alguien más que está allí, un número, sino eres alguien que interesa y te lo demuestra. Claramente, eso te acerca más en la colaboración o en el trabajo, y eso tiene un impacto mucho mayor cuando recibes una instrucción, cuando lo escuchas como líder decir, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a cambiar todo lo que estábamos haciendo y lo vamos a hacer diferente, y tú, pero si ya éramos buenísimos en hacerlo. Pero cuando sabes que ese líder se interesa genuinamente en ti, se crea ese vínculo de confianza y dices, claro, yo me sumo. Si lo tenemos que dejar, todo lo que hemos hecho antes, cambiémoslo. O sea, tengo esa confianza. Uy. Amigo, está buenísimo esto, porque es cierto, o sea, esa confianza no se construye en un nuevo proceso a establecer, es algo que se construye con el tiempo, amigo, y justamente se hace en el interés genuino de las personas. Amigo, pues ya estamos por terminar. ¿Qué? Pero me gustaría... No puedo creer que ya hemos hablado tanto, pero... Pero me gustaría, amigo, que
de tu experiencia, de tus sentimientos, de lo que ahorita ya platicamos, amigo, que me digas si hay algo que tú quieres dejar a las personas que están escuchando este podcast, amigo. Bueno, mira, yo pensaba en qué es lo que yo puedo compartir y claramente vinieron a mi mente muchos ejemplos y muchas historias con los mentores que han formado quien soy hoy, ¿no? Y dije, bueno, no, yo creo que nos vamos a echar unos 2 episodios para poder tocar todas las historias. Y sí, amigo, y sí, me encantaría. No, pero ya después de hacer un resumen, porque yo sí soy como muy metódico, ¿sabes? Escribo todo, siempre, desde chico, desde joven, siempre escribo todo. Entonces, ahí tengo como las libretas o el diario, hoy en el iPad, ¿no? Ahí como todas las ideas y todas las experiencias y cuál de estas es la más valiosa. Y creo que no he tocado ninguna de las que escribí. pero me puso a trazar una línea sobre la grandeza. Yo no considero que sea el más sobresaliente o el más grande o el que ha tenido más éxito. Sin embargo, me siento feliz con todo el éxito que he logrado en mi carrera profesional y en mi vida. Pero cuando lo veo así, dices, no es la historia de alguien que quería ser grande. ¿Sabes? No es como yo quería o tenía el deseo de ser grande. Más bien es como alguien que tenía miedo de no ser suficiente y decidió trabajar hasta convertirse en alguien capaz. Entonces, no importa dónde estés hoy, o quien esté escuchando este podcast, no importa en qué fase de tu vida te encuentres. Y no importa cuál es el miedo o cuál es el desafío que estás viviendo. Lo importante es que puedes entender que existe la fórmula para la grandeza. Y la fórmula para la grandeza es disciplina y trabajo. Y entonces, lo que sea que estés enfrentando en este momento, puede salir con trabajo. Claro, es frustrante, es cansado, es triste, pero cuando ya estás cerca de la barrera, es cuando llega y lo puedes romper y puedes pasar, y entonces es ahí donde viene la grandeza y más de lo que tal vez te habías imaginado. Me gustó mucho, amigo, la verdad, el episodio. Me encantaría repetir episodio, amigo, para que pudieras compartir más. Creo que tienes muchas vivencias y formas de ver la vida, por ejemplo, en esto que decías matemáticamente hablando, que permiten darle otro ángulo a las cosas, amigo. Entonces tienes un pensamiento muy interesante, amigo. Yo nada más quiero terminar con una frase que estaba leyendo esta semana, de hecho. Y dice, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y creo que todos tenemos ese deseo de hacer cambios en la vida. A veces nos malenfocamos, ¿no? En la frustración, sí, en las cosas negativas, en ya practiqué mucho, ya me siento desgastado. A veces ese es nuestro enfoque. Pero cuando solamente vemos eso, lo viejo, lo que aún no nos ha salido hasta ahorita, pues nos llenamos de más frustración, de decepción incluso de nosotros mismos, de ese sentimiento de insuficiencia. Y cuando nos enfocamos realmente cómo estamos construyendo lo nuevo, vemos otro panorama distinto. Sí, totalmente. Y es esa parte del trabajo. Creo que lo que tú dices con esta frase, como define totalmente la grandeza, ¿no? La grandeza es esa disciplina invisible sostenida en el tiempo. Entonces, va a llegar, solo continúa un poco más. Nadie lo va a ver. El trabajo o lo que está detrás de la grandeza nadie lo ve. Pero después del tiempo, todos van a ver el logro o el éxito que tuviste. Pero no viene más que por ese trabajo, esa disciplina invisible y sostenida a lo largo del tiempo. Perfecto, David. Amigo, fue un placer tenerte en este episodio. Gracias, David, y gracias a todos los que escuchan también. Esperamos que esto les haya ayudado, que cosas que se hayan platicado el día de hoy puedan servirles y puedan funcionarles también y en su día a día. Amigo, de verdad, gracias por haber estado aquí. No, a ti, gracias, y a todos los que nos escuchan. Fue un placer platicar contigo y pues platicar con ellos también. Gracias, amigo.